Abre tu Biblia y vamos juntos a el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Y hoy vamos a estar estudiando desde los versos 7 al 17. Esta carta, como decíamos la semana pasada, es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que él no conocía. Él tenía las intenciones de visitarles en algún momento pronto, pero como una manera de preparar su llegada, él les escribe esta carta donde hay una explicación muy profunda y muy clara del Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y es muy importante porque realmente cuando vemos una carta dirigida a los romanos, nunca tenemos que perder de vista que Roma era, por decirlo de alguna manera, la capital del mundo en este momento. Es la ciudad más importante del mundo conocido, es la capital del Imperio Romano. Y lo que esto nos demuestra es que, algo que sabemos, pero es que Dios ama al perdido. Y Dios ama y amaba al perdido que estaba en Roma también. A pesar de la ciudad donde estas personas vivían, Dios también tenía un corazón para los romanos. Y prueba de ello es que Dios permitió por su gracia y su providencia que el Evangelio llegase a esta ciudad. Y no solamente que el Evangelio llegase a esta ciudad, sino que también Dios levantase una iglesia y una iglesia se estableciera en esta ciudad a la cual Pablo le está escribiendo o a través de esta carta. Entonces, Dios está interesado en la salvación de la gente. Y no importa qué tan ruda sea la ciudad, como a lo mejor era Roma, o a lo mejor como era Corinto, otra ciudad muy peligrosa, por decirlo de alguna manera, Dios ama a la gente de ahí y quiere salvar. Entonces vamos a leer de los versos 7 y adelante y vamos a orar y vamos a comenzar. Dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Señor, abre nuestros ojos a tu palabra. Esto no es un ejercicio intelectual únicamente, esto es algo espiritual que tu Espíritu Santo debe de revelarnos, Señor. Entonces necesitamos y pedimos de tu ayuda, Señor, para comprender las verdades que están acá y que tú puedas abrir nuestros ojos para que las veamos esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si te fijas en el verso 7, aquí se nos dice y se nos menciona básicamente los destinatarios de esta carta. La semana pasada lo mencionamos, obviamente, pero aquí Pablo da y menciona a quién está dirigida esta carta. Está dirigida a los cristianos que están en Roma. Es una iglesia que Pablo no fundó, que Pablo no plantó. Es una iglesia que surgió probablemente de cristianos o judíos que llegaron a Jerusalén el día de Pentecostés y después de la venida del Espíritu Santo, el Evangelio se propagó por todo el mundo básicamente, y es muy probable que esa fue la manera en cómo esta iglesia y el Evangelio llegó a Roma. Ahora Pablo le está escribiendo y aquí Pablo, a pesar de que es una introducción y es un saludo, creo que hay verdades muy profundas que necesitamos considerar. Pablo aquí habla de tres cosas que son y que tienen, ya que han sido llamados los cristianos en Roma y que también aplican para nuestra vida. Si te fijas en el verso 7, lo primero que Pablo les dice a los de Roma es que ellos son amados de Dios. Y la Biblia nos muestra claramente que esa es la intención de Dios hacia la humanidad. Dios ama a la humanidad. Conocemos a lo mejor de memoria Juan 3:16 y ahí vemos claramente que Dios deja establecido y muestra de que Dios amó al mundo. Y la manera y la forma en la que Dios demostró que Él amaba al mundo es que Él envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16. ¿Pero es lo único que sabemos sobre el amor de Dios? No, no es lo único que sabemos. Pero cada vez que la Biblia nos muestra y nos habla sobre el amor de Dios, siempre está conectado con Jesús viniendo a dar su vida por nosotros. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuándo Dios mostró su amor para con nosotros? Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo nos está diciendo, y llegaremos ahí en algún momento, que Dios mostró su amor, no en nuestro mejor momento, no cuando tú y yo estábamos buscándole, no cuando tú y yo estábamos viendo la Biblia y diciendo, ok, voy a poner mi vida en orden, voy a buscar a Dios. No, Dios no mostró su amor en nuestro mejor momento. Dios mostró su amor cuando estábamos aún en nuestros pecados,
cuando aún éramos pecadores, Dios mostró su amor. Y eso es muy importante saberlo y entenderlo y como que comprenderlo en nuestro corazón. Porque a veces hablaba en esta semana con una persona que no es creyente. Y una de las cosas que Dios me mostró muy claramente en esta persona es que le costaba mucho comprender y entender primero su condición de pecador, pero después que usé la Biblia para mostrarle su condición, como que medio recapacitó y dice, no, yo creo que por todo lo que yo he hecho, Dios no podría amar a una persona como soy yo. Entonces, cuando llegamos a la Biblia y Dios nos muestra que realmente, efectivamente, somos pecadores, pero que Dios nos ama y nos amó en nuestro peor momento, su amor empieza a transformar nuestra vida. Y empezamos a comprender realmente la dimensión de su amor. Su amor comenzó y se mostró cuando ni tú ni yo lo andábamos buscando, no estábamos interesados en él. Ahora, aquí hay algo muy importante para entender sobre el amor de Dios también. Que claro, Dios amó al mundo, envió a su Hijo, que evidentemente Dios mostró su amor cuando aún éramos pecadores. Pero algo que la Biblia también nos dice es que su amor, el amor de Dios, este amor que Pablo está hablando acá, cuando le dice amados de Dios, ese amor es derramado en nuestro corazón, dice la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 5:5. Dice, porque el amor de Dios, este amor que está hablando Pablo acá, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, el amor de Dios hacia el mundo es real. Y Dios lo mostró claramente en la cruz. Pero hay solo una manera de poder comprobar y experimentar el amor de Dios, y eso es, tú necesitas nacer de nuevo. Porque dice que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, y eso solo ocurre cuando ocurre un nuevo nacimiento, cuando una persona viene en fe y en arrepentimiento a Dios y nace de nuevo, nace espiritualmente. Desde ese momento, dice Pablo, que Dios derrama su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. La única manera de poder experimentar el amor de Dios, una persona, no es saber de que existe el amor de Dios, no es saber de la realidad del amor de Dios, sino experimentarlo en nuestra vida, es a partir del nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo derrama y podemos comprobar por experiencia, no nada más como una información o una verdad que sigue siendo verdad, pero podemos a partir de ese momento sentir el amor de Dios porque su Espíritu derrama su amor en nuestra vida. Y eso solo lo puede experimentar un cristiano, un creyente de verdad. Muy importante entender esa realidad de darnos cuenta de que somos amados por Dios. Eso ocurre cuando tú le rindes tu vida a Cristo. El Espíritu Santo viene y te convence y te hace experimentar su amor por experiencia. Algo muy importante también sobre el amor de Dios, que también la Biblia nos enseña, es que debemos de conservarnos en el amor de Dios. Mira lo que Judas escribió en su carta de un capítulo, verso 21. Dice, consérvense en el amor de Dios. Judas está diciendo que debemos de mantenernos en el amor de Dios. O sea, ¿existe la posibilidad a lo mejor de salirnos del amor de Dios? Judas da la impresión de que está dando a entender eso. Hay un lugar, hay un espacio, un momento donde a lo mejor tú no vas a experimentar el amor de Dios. La verdad de que Dios ama al mundo, de que Dios ama al pecador, es una verdad. Pero para poder experimentarlo, para poder vivirlo en nuestra vida, debemos de conservarnos en ese lugar donde Dios está derramando su amor. La idea de consérvense es quédense en el mismo lugar, quédense donde están. Ahora, ¿cómo nos podemos conservar en el amor de Dios? ¿Qué es lo que Judas dice? Si tú lees antes y lees después, lo puedes leer después en tu casa. Pero básicamente, ¿cómo nos conservamos en el amor de Dios? Judas dice que tenemos que edificarnos en la fe. Cuando nos estamos edificando en la fe, cuando nuestra fe está siendo edificada, ese es el lugar donde nos conservamos en el amor de Dios. Segundo, nos conservamos en el amor de Dios cuando dice que estamos orando en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, o sea, cuando nuestras oraciones están siendo dirigidas por Dios y no por nuestra carne. Cuando dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, ahí nos estamos conservando en el amor de Dios. Y tercero, nos conservamos en el amor de Dios cuando estamos esperando el regreso de Jesucristo. Cuando vivimos a la expectativa de la realidad de que Jesús puede regresar en cualquier momento y anhelamos su venida,
ese es un lugar donde nos estamos conservando en el amor de Dios. Piensa un poco en esto, la historia muy conocida que Jesús contó sobre el hijo pródigo. En realidad eran 2 hijos pródigos los que tenía el padre. Siempre nos acordamos del que se alejó, pero en realidad tenía un hijo pródigo viviendo en su propia casa, el otro, el hermano mayor. Pero en el hijo que se va lejos, la historia Jesús la relata y dice que el padre siempre iba a la puerta y salía a ver si veía al hijo. La pregunta es, ¿ese padre dejó algún día de amar a su hijo? No, nunca dejó de amarlo. ¿El hijo pudo experimentar el amor del padre estando lejos? No, no lo pudo experimentar. Cuando él está lejos y empieza a recapacitar de todo lo que los siervos de su padre tenían, él dice, voy a volver, a lo mejor puedo servir como un peón más, ¿no? Él se acordó del amor del padre hacia él. Él se acordó del amor del padre hacia sus siervos. Pero lo único, o en el único lugar donde él podía experimentar el amor del padre y que él sabía que era real y que estaba presente, era regresando al Padre. Dios te ama, Dios nos ama, pero hay un lugar donde podemos experimentar su amor y debemos de mantenernos y conservarnos en ese lugar. La segunda cosa que Pablo menciona, muy importante, es un llamado que tienen los romanos. Si te fijas ahí, el verso 7, la mitad dice llamados a ser santos. Si tienes a lo mejor la Biblia que uso yo, que es la Nueva Biblia de las Américas, ese hacer santos aparece en itálica o en cursiva. Eso quiere decir que en los escritos o en los manuscritos originales esa palabra no viene. Fue insertada ahí por los eruditos para ayudarnos a comprender una verdad. Si usas la Reina Valera, no tiene itálicas ni cursiva, pero te estoy explicando un poco que literalmente lo que Pablo está diciendo aquí dice llamados santos. Esa sería la idea literal. Lo que Pablo está diciendo es que cada cristiano, desde el momento en que nació de nuevo, es un santo. Dice, wow, está muy difícil de creer. Yo me conozco, yo sé que no soy un santo en la práctica. ¿Ok? Es difícil de creer, pero eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, toda nuestra opinión y nuestras ideas sobre alguien santo han sido muy influenciadas por el catolicismo romano. Un santo es una persona que después de un proceso muy, muy largo, es beatificado y después tiene que pasar un proceso donde a ver si hay algún milagro, vive una vida intachable y unos cardenales deciden si esta persona puede ser beatificada y después de un proceso largo es declarado santo. Pero eso no es el concepto bíblico de un santo. Esa es una idea que surgió con los siglos después. La Biblia nos dice, y Dios nos dice en la Biblia, que todo cristiano, desde el momento en que nació de nuevo, o sea, cuando puso su fe y su confianza en Jesús, es santo ante Dios. Dios lo ve como un santo. Es muy importante. Ahora, cuando pensamos en santos, tenemos esta idea de un santo es básicamente una persona que vivió una vida perfecta. Dice, no, yo estoy muy lejos de ser santo, porque tenemos esta idea de que santo significa únicamente perfección. Pero cuando estudiamos la Biblia, la palabra o la idea de santo o de santificación tiene, pudiésemos decir, 2 significados, uno primario y uno secundario. La definición primaria de santificación, que es una palabra que vamos a ver bastante a partir de los capítulos 6 más o menos de Romanos, el significado primario de santificación quiere decir dedicación o separación para un uso específico. Es dedicación o separación para un uso específico. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que esta palabra aparece mucho, y esta idea de santo y de santificar aparece mucho, la santificación o algo santo se puede aplicar a una casa, a un terreno, a un utensilio y a una persona. Hay casas que fueron santificadas, o sea, fueron apartadas para un uso. Hay utensilios que se usaban en el templo que estaban santificados, o sea, estaban apartados para un propósito. Hay personas que fueron apartadas para un propósito. En el libro de Jeremías conocemos al profeta Jeremías y en el capítulo 1 y verso 5 de Jeremías dice que Dios santificó a Jeremías desde el vientre de su madre. Eso cuando ocurrió antes de que Jeremías naciera. Pero cuando dice que Jeremías fue santificado, no está diciendo que Jeremías era y fue perfecto.
Lo que está diciendo con que Jeremías fue santificado es que Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre para servir a Dios. Y esa es la idea primaria de alguien que es santificado, servir a Dios. Por ejemplo, otro ejemplo para entender esta idea de santificación. En Juan 10:36, Jesús dijo ahí que él había sido santificado. Entonces, si nosotros pensamos que santificado significa ser perfecto, ¿hubo algún momento en el que Jesús no fue perfecto? Que él dice, yo tuve que ser santificado. No, Jesús siempre fue perfecto, siempre lo fue. No tuvo que ser santificado en el sentido de, hubo un momento en que no era perfecto y al momento siguiente fue perfecto, siempre ha sido perfecto. Pero cuando Jesús habla ahí en Juan 10:36 de que Él fue santificado, lo que Él está queriendo decir es esta explicación que Jesús fue apartado para un propósito específico. ¿Cuál fue su propósito específico? Venir a salvar a la humanidad. Entonces, volviendo aquí, cuando Pablo dice a los santos que están en Roma, está hablando en ese sentido, de que los cristianos en Roma han sido apartados ¿de qué? Del mundo y del pecado, y han sido apartados para Dios, para el Evangelio, para la causa de Dios. Ese es el significado primario, apartado para. El segundo significado o secundario pudiese ser este proceso progresivo y gradual de transformación. Eso también es santificación. Sé que son conceptos doctrinales profundos, pero necesitamos entenderlos, porque para eso está este libro. Necesitamos agarrar un poquito más de carne y no solo leche. ¿Okay? Entonces, este aspecto de llamados santos, de ser declarados santos, la santificación en la vida del cristiano consta de 3 etapas, por decirlo de alguna manera, de 3 etapas, o 3 fases, o hay 3 aspectos en la santificación de cada uno de nosotros, y es muy importante entenderlo, si no nos vamos a desanimar y nos vamos a desesperar. El primer aspecto, la primera fase, le pudiésemos llamar santificación posicional. Santificación posicional. Y ese ocurre al inicio de nuestra conversión. Toda persona que ha nacido de nuevo, ese nuevo nacimiento que la Biblia nos dice que ocurre en una persona cuando viene a la fe en Cristo, desde ese momento o en ese momento, esa persona es declarada santa. ¿Ok? Desde el primer momento tú eres declarado santo. Ahora, yo sé que en la práctica no lo somos, pero Dios nos declara legalmente ante sus ojos como santos. ¿Y qué significa eso? Significa que la santidad de Jesús, que siempre fue perfecto y siempre lo será, su santidad, su justicia es transferida a nuestra vida, es transferida a nuestra cuenta, a tu cuenta. Y es por esa razón que Dios te ve santo, porque Dios ve la justicia, la santidad de Jesús en tu vida y en mi vida. Entonces, esta santificación posicional ocurre al inicio de nuestra conversión. Mira lo que Pablo escribió a los Corintios, va a aparecer en pantalla. 1 Corintios 6:11. Dice, y da una lista de cosas que eran los Corintios, la puedes leer después. Pero el verso 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dice que nosotros fuimos santificados en Cristo. Eso ya ocurrió. Pablo está hablando de algo que sucedió, de un hecho que ocurrió. Y es eso, la justicia, la santidad de Jesús se te transfirió a ti y Dios te ve como un santo. Posicional es al inicio. La segunda etapa de la santificación es práctica. Es la santificación práctica y esto es un proceso, familia. Esto es un proceso. ¿Qué quiere decir esta santificación práctica? Es lo que tenemos posicionalmente, que Dios nos ve como santos, ahora lo buscamos en la experiencia. Lo que tenemos posicionalmente, que Dios nos ve como santos, ahora cada uno de nosotros
lo buscamos por la experiencia, o que sea una experiencia, que sea una realidad en nuestra vida. Este es un proceso, como dije, y esa palabra es siempre importante acordarse, es un proceso continuo en la vida del cristiano. ¿Y qué ocurre en ese proceso continuo? Básicamente nos vamos despojando de nuestro viejo hombre con sus viejos deseos y nos vamos revistiendo del nuevo hombre que con sus nuevos deseos. La vieja naturaleza nos vamos deshaciendo de esos deseos que teníamos antes, pero vamos adquiriendo y vamos practicando estos nuevos deseos que Dios pone en nuestro corazón mediante su Espíritu. Puedes leer después y lo puedes anotar como referencia, Colosenses 3 del 8 al 12, Colosenses 3 del 8 al 12. También pudiésemos explicar y definir santificación práctica como el proceso de madurar en la fe. Cuando una persona te dice, o cuando escuchas que alguien está diciendo, necesitas madurar en la fe, está diciendo que necesitas crecer en santificación. Es un proceso de madurar en nuestra fe, madurar en nuestro carácter cristiano. Es el proceso en el cual nos vamos pareciendo más a Cristo también, Romanos 8:29. Todos nos acordamos de Romanos 8:28, ¿verdad? Ese es nuestro comodín siempre. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, es la tarjetita que sacamos cuando las cosas van difíciles. Pero lee el verso 29. Dice que el deseo de Dios y el propósito de Dios es que todos seamos conformados a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Esa es santificación, es que cada día más en nuestro andar como cristianos, tú y yo vamos pareciéndonos más a Cristo. Y es por eso, ¿cómo Dios hace que tú y yo nos parezcamos más a Cristo? Por eso que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Los momentos dolorosos, los momentos de dificultad, son las herramientas que Dios usa para que nos parezcamos más a Cristo. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cuál es el bien? Que nos parezcamos más a Jesucristo. Entonces, ese es un proceso y estás en ese proceso. Tú y yo estamos en ese proceso. No tenemos que tirar la toalla, no tenemos que desesperarnos. No somos lo que debiésemos de ser, pero no éramos lo que éramos antes. Dios está trabajando en tu vida y va a trabajar hasta el último día de tu vida. Y cada día en tu vida cristiana cuenta y es importante. Porque Dios está en un proceso que Él no va a dejar a medio terminar. La promesa que Pablo le da a los filipenses y que nos da a cada cristiano es que la buena obra que Dios comenzó en tu vida, ¿qué va a hacer Él? La va a acabar, la va a concluir. Entonces Dios no ha perdido la paciencia, no ha perdido nada contigo. Él está trabajando en tu vida y en la mía para hacernos más como Jesucristo. Sé paciente. El tiempo siempre le da la razón a Dios. Y tercera y última etapa o fase de la santificación es, pudiésemos llamarle la santificación completa. Y eso es al final. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar un día cuando estemos frente a Cristo, que vamos a experimentar una perfección completa de nuestra vida, de tu vida, de la vida de cada creyente que ha puesto su fe en Jesús. La presencia y todo rastro de pecado será completamente removido de nosotros. Nunca más seremos tentados y tendremos esta inclinación a hacer lo malo. Dios lo removerá completamente y habremos llegado a la santificación completa. Puedes leer 1 Juan 3:2, donde dice que cuando veamos a Cristo seremos como Él. Seremos como Él. Entonces, cuando Pablo le dice, ustedes son los santos en Roma, Él les está diciendo todas estas cosas a ellos. Ustedes han sido apartados del mundo en el que viven, pero han sido apartados ¿para quién? Para Dios. Y eso es lo que tú eres. A los cristianos en Cancún, los santos de Cancún, dice, wow, ¿se puede ser santo en Cancún? Sí. Si hubieron personas que pudieron vivir esto en Roma y en Corinto, se puede vivir sin problema en cualquier parte del mundo. Cuando pensamos en que lo que Pablo dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, el Evangelio, cuando se hace real en tu vida y en mi vida,
tiene el poder para hacernos vivir la vida cristiana en cualquier contexto, en cualquier realidad, en cualquier ciudad del mundo. Porque es poderoso para hacer eso. Lo tercero dice, híjole, ya vamos en media hora y todavía nos basamos del verso 7. Vamos a terminar, espero que sí. Lo tercero, y esto es rápido, que Pablo le dice que estos cristianos son receptores de la gracia y la paz de Dios. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es un saludo. Los judíos saludaban shalom. Habla de la paz o este estado de completación donde no hay nada que interrumpa la paz de Dios. Y era una manera de bendecir y saludar a la otra persona. Pero gracia era el saludo romano. Era el saludo romano. Y básicamente cuando alguien te saludaba, alguien que no era judío te decía gracia, era como un deseo, es que tengas un bonito día. La idea es que te vaya mejor de lo que te mereces. Esa es la idea. Gracia es un favor inmerecido, es recibir algo que no merecemos. Entonces cuando te decían gracia, que te vaya mejor de lo que te mereces. Eso es lo que están diciendo. Pero este gracia y paz se transformó en lo que dice Chuck Smith, en estos gemelitos del Nuevo Testamento. Que siempre gracia y paz van juntos y siempre gracia va antes que paz. Porque es imposible experimentar la paz de Dios si no has comprendido su gracia. Hay muchos cristianos que a lo mejor van a llegar al cielo, pero su camino de aquí a allá va a ser un camino lleno de ansiedad, preocupación, es como un viaje de turbulencia. Van a llegar, el avión va a aterrizar, pero su trayecto estuvo lleno de pánico, porque nunca comprendieron la gracia de Dios. Si nosotros no entendemos, si tú no entiendes que tienes el favor inmerecido de Dios, y que Dios trata contigo y trata conmigo, no basado en nuestras obras, sino basado en su gracia, si yo no entiendo eso, mi vida, tu vida cristiana va a ser muy miserable. Porque vas a estar constantemente tratando de esforzarte en algo para tener la paz con Dios. Tengo que hacer esto, porque si no hago esto, Dios va a estar enojado conmigo. Entonces tengo que leer la Biblia, y empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, empiezas a ir a la iglesia por temor a Dios. Pero cuando comprendes su gracia, que Dios trata contigo y conmigo, basado en su gracia primero, no en nuestras buenas obras, no en tus buenas obras, sino en la buena obra de Cristo. Cuando tú y yo comprendemos eso, empezamos la obediencia que viene como resultado de creer en Jesús, es simplemente un resultado de. No estoy leyendo la Biblia para que Dios no me castigue, como algunos cristianos piensan. No estoy yendo a la iglesia para que Dios no haga algo malo en contra mía. Idea errónea que tienen algunos cristianos, sino que agarro mi Biblia, voy a orar, voy a congregarme, porque es una respuesta al amor de Dios, porque comprendo que todo lo que Él me ha dado, nada lo merecía, absolutamente nada. Entonces es muy importante entender la gracia de Dios, porque si no vas a tener serios problemas con la Biblia y con el Evangelio que Pablo está hablando, que es el Evangelio verdadero. Ahora, del verso 8 al 13, voy a leerlo, dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, dice, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Y porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Aquí Pablo vemos tres cosas que me llaman la atención de su relación con estos romanos. Acuérdate, Pablo todavía no ha ido nunca a Roma. No conoce a estas personas cara a cara.
Aún a pesar de eso, hay un vínculo, hay algo que une a Pablo con los romanos. Y lo podemos ver en tres cosas que Pablo hace por los romanos. Lo primero que él hace por los romanos en el verso 8 es que él tiene gratitud por ellos. Fíjate lo que dice: en primer lugar, doy gracias a mi Dios, dice, por todos ustedes los cristianos en Roma. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Pablo al pensar en los cristianos en Roma? Gratitud. Una virtud no muy común hoy en día, pero hay gratitud. Pablo, cuando oye de la fe, dice que se ha propagado por todo el mundo de ustedes. Otra vez, piensa en esta idea. Lo asombroso del Evangelio es que llegó a una ciudad como la capital del imperio. Y a pesar de toda la sofisticación y todas las cosas que había en Roma, eso no tenía la capacidad de llenar y menos salvar a las personas. Y el Evangelio se había abierto camino en Roma también, a pesar de lo dificultoso que podía haber sido quizás llegar ahí. Habían personas ahí que habían puesto su fe en Jesús. Quizás hay ciudades hoy en día que tú dices, wow, debe ser muy difícil ser creyente a lo mejor en ciudades muy sofisticadas y muy vanguardistas. Pero realmente te das cuenta que aún en las ciudades modernas que consideramos como sería imposible que una iglesia exista ahí, hay iglesias ahí. Y Pablo tiene gratitud y agradecimiento con Dios porque incluso en una ciudad tan difícil como Roma o como Corinto, el Evangelio ha llegado ahí y hay gente que ha respondido en la fe. Yo me recuerdo cuando hace 20 años nos movimos con mi esposa para acá, para Cancún. Dios me trajo de Chile con la única cosa clara es: ve y planta una iglesia en Cancún, ve y planta una Calvary Chapel en Cancún. Pero estuvimos un poquito más de un año en Mérida. Y aunque fui muy claro desde el inicio que ese tiempo ya iba a ser solo una transición, un breve tiempo, me recuerdo cuando ya tomamos y Dios abrió las puertas para movernos para acá. Me acuerdo que muchos hermanos muy sinceramente nos decían y nos animaban a desistir de nuestro plan de venirnos para acá. Y su temor es que esta ciudad era muy peligrosa. Y no peligroso en el sentido de la delincuencia, sino peligroso en el sentido espiritualmente peligroso para una persona. Me acuerdo que algunas personas me hablan de todas estas estadísticas, que matrimonios que llegaban a esta ciudad terminaban divorciándose. Me acuerdo de una persona con la que me hospedé con los primeros meses que llegué aquí a Cancún. Él me dijo y me dio esta frase que me impactó y nunca se me ha olvidado. Él dijo: Cancún es el cementerio de los cristianos. Cristiano que llega aquí se enfría y se enreda y se pierde. Él dijo así: Cancún es el cementerio de los cristianos. Entonces, a pesar de todas sus buenas vibras, no son buenas vibras, ni vibras tampoco. Pero a pesar de todos sus comentarios, en la mente de algunos, ellos no concebían la idea de que en una ciudad tan peligrosa, entre comillas, como esta, una iglesia pudiese sobrevivir y una persona y un cristiano pudiese sobrevivir y ser fiel al Señor. Y es, creo que lo que da gratitud, o por lo cual siente gratitud Pablo con Dios, es porque en una ciudad como en Roma hay creyentes que están caminando y quieren ser fieles y leales a Cristo. Hay una gratitud sincera por esta iglesia que fue plantada ahí. Y es muy importante esto, lo encontré muy asombroso. Pablo siente una gratitud sincera por esta iglesia a pesar de que él no fue el que la plantó. Pablo siente una gratitud sincera por esta iglesia a pesar de que él no fue el que la plantó. Entonces yo pensaba un poco en esto, como para mí, Edgar, y espero que te sea útil para ti, para comprobar dónde estás, si estás madurando o no en tu fe. Estamos madurando en la fe cuando podemos tener gratitud por algo que Dios hizo sin nuestra participación. Estamos madurando en la fe cuando podemos tener gratitud por algo que Dios hizo sin nuestra participación.
que Dios no nos necesita. No te necesita a ti ni a mí. Y Dios hace algo, y Dios bendice a otra iglesia, bendice a otro hermano, bendice a otra familia. ¿Tú sientes gratitud o sientes envidia? Generalmente, cuando vemos sufrir a una persona, a veces sentimos compasión, es fácil identificarte. Pero cuando a un hermano le empieza a ir mejor que a ti, ¿te alegras tú? No me digas tu respuesta, no levantes tus manos. Dios nos está mirando. Cuesta mucho alegrarnos cuando a otro le va bien. A veces nos identificamos cuando a alguien le va mal, pero cuando a alguien le va mejor que a nosotros, ¿y por qué él y yo no? Entonces, creo que estamos progresando en nuestra fe cuando podemos alegrarnos por lo que Dios hace en la vida de otras personas sin que tus huellas y mis huellas digitales estén ahí presentes. Es lo que pasa con Pablo. Creo que esta gratitud que siente Pablo escasea hoy en general en la vida cristiana o en la vida de algunos cristianos y en la vida en general. Vivimos en una cultura donde es más fácil quejarnos y nos quejamos por todo. Estamos acostumbrados a buscar lo malo en la familia, a buscar lo malo en tu esposo, a buscar lo malo en tu esposa, a buscar lo malo en tu iglesia, a buscar lo malo en tu trabajo. Una sociedad bastante insatisfecha y descontenta porque no ha aprendido a cultivar la virtud de gratitud. ¿Puedes estar agradecido por algo de lo que Dios ha hecho? No en tu vida, en la vida de tus hermanos. ¿O nada más estamos mirando a lo que no están haciendo bien y estamos olvidando lo que Dios sí está haciendo bien en sus vidas? Algo que creo que es importante para cultivar la gratitud es que tenemos que sacar los ojos de nosotros y empezar a mirar a nuestro alrededor. Y ser intencional en lugar de enfocarte en lo malo, en el vaso medio vacío, en lo que Dios sí está haciendo en la vida de otras personas. Y aprender a dar gracias a Dios por eso. Lo segundo que Pablo hace por ellos es oración. O sea, el verso 9 al 10 dice que él ora por ellos. Dice el verso 10, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. ¿Qué tipo de relación tenía Pablo con los romanos que todavía no conocían en persona? Bueno, estaba agradecido por ellos, pero lo segundo que hacía y lo segundo que podemos hacer unos por otros aquí en la iglesia y con otros cristianos es orar por ellos. Pablo era un hombre no solamente de la palabra, era un hombre de la oración. Palabra y oración siempre van juntos. Hoy en día hay mucha gente que quiere ser famoso y ser predicador, pero no les interesa orar, nunca lo van a lograr hacer. En Hechos 6, cuando los apóstoles, la iglesia empezó a crecer, muchas necesidades empezaron a surgir y los apóstoles dicen, ok, nosotros no podemos descuidar el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Esas dos cosas van juntas. Un pastor debe de estar estudiando la palabra para enseñarla y debe estar orando por su congregación. Esas cosas siempre van unidas y no se pueden mover entre ellas. Entonces Pablo era un hombre que predicaba y enseñaba la palabra, pero un hombre de oración. Siempre ves en sus cartas, en todas sus cartas, que él dice, nunca ceso de orar por cada uno de ustedes. Estoy orando, estoy orando. Y piensa en esto, Pablo oraba por personas que no conocía por rostro. No hay WhatsApp, no hay fotos de perfil, no hay nada de eso. Pablo oraba por personas que no conocía personalmente. Entonces, si tú consideras que tu vida de oración está un poco como que raquítica, puedes empezar a orar por gente que no conoces. Podemos hacer ministerio en lugares donde nunca hemos ido, como decía el pastor Chuck Smith. Dice, una de las cosas asombrosas que decía, estoy parafraseando, es que yo puedo hacer ministerio todos los días en un lugar diferente. Hoy dice, voy a hacer ministerio en China, sin estar ahí. Y voy a empezar a orar por los cristianos que están en China. Aunque no los conozco, Dios va a oír mi oración y Dios puede hacer cosas a pesar de que no los conozco y a pesar de que no estoy ahí. Pablo hacía eso. Oraba por hermanos que no conocía y que nunca había visto. A pesar de eso, oraba por ellos. Y él dice, ok, una de las peticiones que tengo, dice aquí el verso, es que pueda llegar a estar con ustedes, a ir a ustedes. Algunos creen, algunos comentaristas piensan que los romanos estaban un poco sacados de onda, por decirlo de alguna manera,
con Pablo porque él todavía no había ido a visitarlo, siendo una persona tan importante dentro del reino de Dios, o del Evangelio más bien. Entonces Pablo dice, no es porque no he querido, es porque no he podido todavía ir con ustedes. Pero mi deseo es ir con ustedes. Entonces, ayúdenme a orar por eso, Pablo está diciendo. Es un buen deseo, entonces vamos a ver si es la voluntad de Dios, y cuando es la voluntad de Dios, ayúdenme a orar por eso. Ahora, lo interesante de la vida de Pablo es que él sí llegó a Roma, pero no llegó como él pensaba. Si lees el libro de los Hechos, Pablo es arrestado en Jerusalén y inicia un proceso bien largo como prisionero y termina finalmente en Roma al final del libro de los Hechos. Entonces Pablo llegó a Roma no como predicador, sino como prisionero. Pero llegó a Roma. Dios le dijo que iba a llegar a Roma. Si tú lees el capítulo 15 de Romanos, por ahí por el verso 20 o 22, 23, dice que el anhelo y el deseo de Pablo era llegar a España, al punto más lejano donde el Evangelio había llegado, ir a España. Y camino a España, él iba a pasar por Roma a visitar a los cristianos. Finalmente no sabemos si eso en este momento llegó a ocurrir o no, pero él sí llega a Roma, pero llega como un prisionero arrestado por causa del Evangelio. Entonces, oración. Hay algo que podemos aplicar a nuestra vida. A lo mejor ves a personas aquí que no conoces, eso no significa que no puedas orar por ellos. No necesitamos necesariamente conocer los detalles de la vida de cada quien para orar por otras personas. Y lo tercero que vemos en la relación entre Pablo y los romanos es un anhelo de compañerismo. Un anhelo de compañerismo. Fíjate el verso 11 al 13. Dice, porque anhelo verlos. Anhelo verlos. Él desea estar con ellos. ¿Para qué? Para animarse unos a otros en la fe. Y piensa en esto. Pablo probablemente fue el hombre o la persona que llevó el Evangelio a lugares donde nunca alguien lo había llevado. Dios lo usó tremendamente. Si él viviese ahora, muchos lo considerarían quizás, o lo querrían poner a él como una celebridad. Él nunca permitiría eso. Pero es una persona que era importante dentro del reino de Dios y la propagación del Evangelio. Pero cuando veo estas palabras de anhelo verlos para impartirles un don, para que sean confirmados, después en el verso 12, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Pablo quería estar con sus hermanos no únicamente para enseñarles algo, que lo va a hacer, sino que también para poder ser bendecido por otros en su vida. Eso me habla de algo que creo que es importante, que tenemos que recordar. A pesar de lo reconocido que fue Pablo, Pablo reconocía que él también necesitaba del compañerismo cristiano. Él necesitaba del compañerismo cristiano. Y no importa los años que tú y yo tengamos en la fe, no importa los años que llevemos de conocer a Cristo, algo te puedo garantizar: nunca en tu vida vas a dejar de necesitar a tus hermanos en la fe. Hoy vivimos en una época donde hay acceso muy fácil a tecnologías y las podemos usar y podemos beneficiarnos de eso. Pero hay algo que nunca tenemos que perder de vista, y es que nada reemplaza el tiempo juntos de compañerismo. Nunca tenemos que olvidar que Pablo dice, les voy a mandar una carta, y es buena su carta, pero dice, no, nada se compara con estar con ustedes y edificarnos mutuamente. Nada reemplaza el contacto mirándonos a los ojos, no a través de una pantalla. Dios nos creó para ver el mundo a través de ojos, no a través de pantallas. Y la comunión personal no reemplaza nada a distancia. Podemos beneficiarnos temporalmente y en ciertas cosas con eso, pero nada reemplaza el compañerismo mutuo personal. No existe tal cosa como congregarse por internet. Necesitamos pertenecer a una iglesia local y ser edificados unos con otros. Eso es lo que quiere Pablo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Pablo también necesitaba ser
exhortado, también necesitaba ser animado, también necesitaba ser edificado por sus hermanos en la fe. Y eso solo ocurre uno a uno, en relaciones verdaderas y genuinas. Verso 14 al 16, rápido para terminar. Tengo obligación tanto con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Eso es una manera de decir los que son cultos y los que son incultos, los civilizados o los no civilizados, es como que todo el espectro. Dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. 3 cosas que vemos en el evangelio, rápido, es que el evangelio es para todos. Del 14 al 15, Pablo habla de estos bárbaros, de los griegos eran los educados, los bárbaros no eran los educados. La idea es que el evangelio es para todo el espectro, de la A a la Z. Un dato nada más anecdótico, no sé si sabes lo que significa el loguito de Amazon. Amazon tiene una flechita abajo y va de la A a la Z. O sea, ellos tienen todo de la A a la Z. Eso es lo que significa su logo. Okay, el evangelio es de la A a la Z. Toda persona, el evangelio es para toda persona. Eso es lo que quiere decir con griegos y bárbaros. Los intelectuales y los que no lo son necesitan el evangelio. Ahora, él dice que, mi versión de la Biblia dice que él tiene la obligación. La Reina Valera creo que usa la palabra correcta. Él está como que en deuda, soy deudor. Esa palabra es mejor que la obligación. Tú dices, ¿cómo Pablo era deudor de los romanos si nunca había estado con ellos? Porque pensamos a veces que un deudor es una persona que le presta algo o te prestaron algo a ti y tú estás en deuda, se lo tienes que devolver. Pero si a ti te dan algo para darle a otra persona, en ese momento tú te transformas en deudor porque lo que se te dio no era para ti nada más, era para que se lo des a otra persona. Y por eso Pablo dice, yo soy deudor, porque el evangelio que yo recibí me lo dieron para mí, pero también me lo dieron para otras personas. No es para quedármelo y guardármelo yo solo. Me salvó a mí, pero también tiene el poder para salvar a los romanos, para salvar a todos, los intelectuales y los que no lo son. Entonces piensa en esto. Si Pablo ve, y esa es la manera correcta de ver el evangelio, si tú y yo guardamos silencio y no compartimos el evangelio, estamos en deuda con este mundo. ¿Por qué estamos en deuda? Porque al tú y yo tener el evangelio de Jesús, tenemos lo que necesitamos para reconciliarnos con nuestro Dios. Y eso es lo que tu familia, eso es lo que la gente en tu trabajo, eso es lo que la gente en la universidad, en la escuela, donde tú vives, necesita. Y si yo no lo estoy dando, yo soy un deudor para ellos porque Dios me lo dio para mí, pero también para que se los dé a ellos. El evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio tiene poder. La palabra que usa Pablo aquí es dinamis, donde viene la palabra dinamita, donde viene la palabra dínamo. Y la idea de esa palabra es que algo que tiene potencia, que tiene capacidad, que tiene fuerza para hacer algo posible. Lo que Pablo está diciendo es que el evangelio tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el poder para hacer posible la salvación de alguien que está completamente perdido. Ese es el poder que tiene el evangelio de Dios. ¿Qué tan poderoso es? El poder del evangelio era tan fuerte que pudo salvar a un hombre como Saulo, súper perdido. ¿Qué tan poderoso es el evangelio? Tiene la capacidad de cambiar a personas que viven en Roma, la capital del mundo. Tiene capacidad para cambiar personas que viven en Corinto, la ciudad más peligrosa del mundo antiguo. Y tiene la capacidad para salvar a personas en Cancún. Tiene la capacidad para eso. Está disponible para todo el que cree. La gente tiene que creer. No es un poder nada más así como que unilateralmente. La Biblia claramente nos dice que es necesario creer el poder de Dios para salvación. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo de eso. Yo hoy en día a lo mejor me avergonzaré algunas de las cosas que hace la iglesia cristiana evangélica. Sí, me da vergüenza, pero no me da vergüenza el evangelio de Dios. Porque esa es la manera en la que yo fui salvado y tú también. Y la manera en que todos tienen que ser salvados si ellos vienen a una fe verdadera. Y finalmente dice que el evangelio, o en el evangelio se revela la justicia de Dios. Palabra que vamos a profundizar las siguientes semanas. Pero quiero darte una breve definición de justicia que nos va a servir para
próximos domingos. Justicia es la cualidad de ser moralmente perfecto y sin pecado, y es uno de los atributos distintivos de Dios. Él es justo. Y cuando Pablo está diciendo que en el Evangelio, dice el verso 17, se revela la justicia de Dios, lo que Pablo está diciendo de una manera muy sencilla es que en el Evangelio Dios nos muestra su justicia. ¿Y qué implica la justicia de Dios? Implica que Él es justo, entonces Él tiene que juzgar el pecado. ¿Y dónde vemos la justicia de Dios? Vemos la justicia de Dios en la cruz de Cristo. En ese lugar siempre pensamos en el perdón de pecados y en el amor de Dios, sí. Pero antes que eso vemos su justicia, porque ¿qué está haciendo Dios en la cruz? Está castigando y está juzgando el pecado. Si Él no juzgara el pecado, Él no sería un juez justo. Todos nosotros, tú y yo, nos quejamos de ¿qué en este país? De la corrupción. No se hace justicia. Ok, Dios no es un Dios corrupto. Y si Él no hiciera justicia, nos quejaríamos de Él. Pero Él es real a su carácter y Él tiene que ser justo. ¿Y dónde mostró su justicia? En la cruz. Él castiga el pecado. Pero también en la cruz vemos otra cosa donde también vemos su justicia y vemos su bondad, que Él salva al pecador en el mismo lugar. Él castiga al pecado, pero al mismo tiempo, a través de lo que Jesús hace en la cruz, salva al pecador. Quiero leerte algo que Pablo dice después, si quieres vas conmigo ahí en tu Biblia, es el capítulo 3, Romanos 3, verso 25 al 26. Hablando sobre Cristo, dice, a quien Dios exhibió, Jesús, públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo, otra vez esa palabra, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En la cruz Dios demuestra que es justo, porque lo que hace, castiga el pecado, lo juzga, pero también en la cruz dice que Dios justifica al que tiene fe en Jesús. Son dos cosas, su justicia y su bondad. Ahí está la justicia de Dios y ese es un tema que vamos a parar acá porque Pablo lo va a desarrollar. Esto es solo la introducción. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos de que todas estas cosas que hemos oído hoy, que hemos leído, puedan hallar cabida y lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y te pedimos, Señor, que tu palabra nos transforme, nos siga transformando a este proceso de santificación práctica, que siga renovando y limpiando nuestra vida para que podamos parecernos más a tu Hijo Jesús. Te damos gracias por Cristo, gracias porque hemos oído tu Evangelio y tu Evangelio ha demostrado ser efectivo y real para salvarnos a nosotros y puede salvar a todo aquel que cree en el mensaje de ese Evangelio. Entonces ayúdanos a tener confianza en el poder del Evangelio, a que no es nuestra persuasión, no son nuestras palabras sofisticadas, sino simplemente el poder que está en este mensaje de que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Este Dios santo hace algo concreto para arreglar el problema que nosotros hicimos y para restablecer nuestra relación con Él por medio de Jesús. Entonces, gracias por esta buena noticia para nosotros, esta buena noticia para el mundo. Ayúdanos a dárselas, a no ser deudores de nadie, sino a transmitir tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.